Empezamos a 360 grados y entramos en el último debate de la noche, que tiene que ver, por supuesto, con las declaraciones de la Contralora General Sandra Morelli, cuando advierte de un desastre ambiental, una crisis profunda en el tema ambiental en Colombia. Y para eso le doy la bienvenida también a Mario Valencia, consultor económico y político. Mario, bienvenido. Gracias, Hassan. Buenas noches. ¿Usted cómo ve esas declaraciones? ¿Es eso cierto lo que dice la Contralora? Sí, yo creo que es cierto. Mire, yo creo que además lo que dice la Contralora ocurre en este contexto. No está ocurriendo en cualquier país, está ocurriendo en la primera potencia en biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Muchos colombianos no lo saben. Y muchos colombianos no lo saben, pero además lo que pasa en Colombia en el sector minero en general, yo creo que es supremamente lesivo para los intereses de la nación. Aquí no hay una cosa en el sector minero que esté funcionando bien, y en parte eso ocurre porque eso podría terminar desatando en un conflicto social, en un conflicto ambiental, económico y ambiental muy lesivo para el país, que nadie quiere que eso ocurra. Y yo sí quisiera destacar la labor de la Contralora y de su equipo, por una razón. Es porque aquí, desde hace muchos años, desde hace varios años, el gobierno viene diciendo que los únicos problemas que ocurren con la minería en Colombia son los problemas de la pequeña minería. Es que la pequeña minería es responsable de contaminar, que la pequeña minería es la que financia la minería ilegal. Y la pequeña minería, digamos, en donde está incluida también, el gobierno incluye la minería ilegal. Y por otro lado, un grupo de personas hemos venido diciendo que nos gustaría ver al gobierno nacional actuar con la misma severidad con las transnacionales, con la misma severidad con la que actúa con los pequeños mineros nacionales, y pues finalmente la Contraloría está haciendo ese trabajo. Mire, vamos a ampliar el debate. ¿Qué piensa usted, Oscar, de las declaraciones de la Contralora? Pues se dan en un momento muy relevante para el caso de Cerro Matoso. Lo que está pasando es que la explotación de esta mina se empezó a hacer bajo un régimen ambiental distinto al vigente, y no se está contando hoy día con una licencia ambiental propiamente tal, y ese es el punto que ha puesto lo ha dicho clarísimo, no tiene licencia ambiental, es decir, bajo no tener licencia ambiental no debería estar funcionando. No se le puede ni siquiera extender una prórroga de contrato. Y entonces, bueno, ese es un debate mayúsculo. Y me parece muy oportuno, porque dado el contexto de nuestra riqueza biológica, ¿no es cierto? Y dada el auge y la confianza que se ha ganado para invertir, pues la confianza no puede estar al punto de la depredación ambiental, sociológica y cultural, porque también en algunos casos incluso algunas disposiciones jurisprudenciales han puesto por encima, en algunos casos, los temas ambientales por encima de consideraciones humanas. No quiero desviar el tema, pero yo creo que efectivamente cuando hay una altísima inversión internacional, una demanda grande por recursos mineros, pues debe haber un entramado institucional, y nuestra Constitución, la del 91, es una Constitución verde y le impone a la Contraloría una tarea nueva en temas ambientales. Importante que ahora usted dice, porque también esto es un órgano de control, pero fácilmente podría ser alguien que lo estuviera ejerciendo débil y no tuviera los pantalones para ejercer el cargo realmente de hacer control frente a lo que significa el tema ambiental. Además, cuando se sabe abiertamente que el gobierno está impulsando la locomotora del tren minero abiertamente. Philip, ¿qué dice usted frente a las declaraciones de la Contralora? Por fin Colombia se despierta, es decir, que la depredación aquí está, es decir, que si uno viaja de Bogotá, sin hablar de minas, de Bogotá al llano, se da cuenta de la desertificación que hay en este momento aquí en este país. Es decir, que miramos la región, está cada vez Colombia al nivel de la agricultura intensiva, de palma o de otras cosas. El sector minero obviamente es peor, porque es un sitio mismo donde va a ser una depredación y no hay nada para arreglar. Y es por eso que esas compañías invierten aquí. Es decir, que en Europa ya dejamos las minas, no es porque ya no hay recursos. Los recursos están todavía en frontera entre Francia y Alemania, pero el desastre ecológico sería más grave. Entonces, entienden perfectamente lo que significa además la explotación a cielo abierto. Mire, obviamente. Temas importantes. ¿Cómo ven ustedes la coyuntura? Porque no solamente la Contralora denuncia esos temas, sino que la emprende directamente contra el Ministerio de Medio Ambiente y contra el ministro. Es que la Contralora tiene razón, es decir, empresas como Cerro Matoso, lo mencionaba Oscar, que ocurre en ese contexto. Esa empresa, BHP Billinton, que es una empresa la que opera Cerro Matoso, esa empresa no tiene licencia ambiental por una razón muy sencilla. Cuando esa empresa se le da el permiso ambiental en el año 82, después en el año 93 cambia la legislación y se le exige a todas las empresas que tengan un plan de manejo ambiental y una licencia que esta empresa no tiene. Esta empresa ha venido actuando a través de actos administrativos
pero no tiene como tal una licencia ambiental. Pero además lo que dice la Contralora es que PHP Billington viene incumpliendo sistemáticamente con lo que debe hacer en materia ambiental, que no cumple ni el 10% de lo que debería hacer. Pero no debería estar el Ministerio del Medio Ambiente justamente. Es que uno lo que esperaría es eso. Justamente lo que uno esperaría es que no fuera la Contralora ya cuando las cosas han ocurrido, ya cuando el desastre ambiental ya se ha causado que actuara, sino que el Estado controlara a estas empresas, ejerciera un control, una veeduría, una fiscalización permanente a esas empresas, que es lo que no está ocurriendo hoy. Es una de las críticas que se le hace al gobierno. No hay control de parte del Estado, ni en materia de regalías, ni en materia de impuestos para estas empresas, ni en materia laboral, y mucho menos en materia ambiental. ¿Desde cuándo? No es este gobierno, estamos hablando de gobiernos anteriores también. Es decir, que este control, el problema es que también lo quieren poner a esa político que es actual, pero esto viene justamente desde hace tiempo. ¿Ustedes creen que hay un problema? Y el problema radica estructuralmente en la misma posición de que hay un Ministerio de Medio Ambiente que forma parte del Ejecutivo, que evidentemente es una cuota del gobierno, porque funciona para el gobierno, le rinde cuentas al gobierno, pero que eso lo limita extremadamente, es decir, porque no puede ir en contravía de los mismos intereses de lo que diga el presidente, de lo que diga el gobierno, y es que en estos casos, si se impulsa el tren minero, si se está diciendo lo que necesitamos es que vengan transnacionales, que exploten los recursos naturales, pues no podemos ponerle un tate quieto, una piedra en el zapato en el Ministerio del Medio Ambiente, y eso es gravísimo lo que está pasando en ese sentido. Pues digamos, el debate mundial y la tensión apenas lógica que hay entre esto es entre explotar unos recursos naturales, pero también preservarlos, ¿no es cierto?, para la vida humana, para el futuro, ¿no es cierto? Entonces no es un asunto simplemente a rajatabla de que se vuelven intocables para volver los recursos naturales como de museo, ¿no es cierto? Ni más faltaba, pero sí se tienen que explotar y aprovechar para el ser humano, y no el ser humano al servicio de esos metales. Y tenemos todo un sistema, no solamente el ministerio, sino el sistema nacional ambiental, las corporaciones autónomas regionales, etcétera, que durante años han tenido la competencia de hacer cumplir estos requisitos, vigilarlos, etcétera, y por otro lado, como lo decía muy bien Mario, hacer también muy bien las liquidaciones sobre lo que el Estado colombiano debe percibir, no solamente si están pagando lo suficiente o no, sino sobre lo que se debe liquidar, se debe hacer de manera correcta. Yo hace unos años pedí la destitución y la suspensión incluso del alcalde de Montelíbano, que recibe miles de millones de pesos, y hay unos casos de corrupción enorme, pero hay iniciativas de empresas a nivel internacional de explotación minera que están pendientes de ver que los estados no se roben la plata que reciben producto de la explotación de estos recursos, pero no colaboran tanto en verificar cómo se liquidan, a ver si los estados efectivamente reciben lo que deben. Veamos declaraciones justamente de la Contralora y volvemos al debate. Colombia firma todos los tratados de medio ambiente, de transporte de residuos tóxicos, de protección de los trabajadores en las zonas mineras, de controles al agua, de edad de los trabajadores. Hace parte del Observatorio Informativo sobre la Explotación del Níquel, suscribe convenios de medio ambiente de Kioto, de Río de Janeiro, y los funcionarios parecen olvidar su carácter vinculante. Mario, usted quería intervenir, luego le doy la palabra a Felipe. Sí, es que yo creo que este problema, yo creo que es un problema de fondo, yo creo que es un problema de política estatal. Insisto en una cosa, esto es una locomotora sin control, y el Estado no ejerce ninguna fiscalización. La Contraloría ha dicho sistemáticamente, reiteradamente en los últimos años, que aquí las multinacionales mineras actúan de buena fe, o sea, de buena fe pagan las regalías, de buena fe el Estado les cree que están cumpliendo con los impactos ambientales, y lo que está ocurriendo en el país es muy grave. Mire, lo decía Felipe en la carretera aquí yendo para Meta, pero váyanse, por ejemplo, al Cesar, a La Guajira o a Córdoba, y miren el desastre ambiental que está ocurriendo en esas zonas. O sea, son regiones devastadas por la minería, regiones donde antes había agricultura, ya no hay agricultura, ya no pueden ni siquiera vivir ahí las comunidades se tienen que desplazar de sus territorios, porque en esos sitios ya no se puede vivir, físicamente no puede haber vida en esos sitios. Pero hago de abogado del diablo. Miren lo que están diciendo también ministros que han pasado por la cartera de Minas, y están diciendo lo siguiente: se están pidiendo requisitos, esto no es minería ilegal, se están trayendo compañías reconocidas que tienen un estándar internacional, que de una u otra manera, si se va a hablar de minería en alta capacidad de explotación, pues tienen que venir los grandes, y están viniendo los grandes con los requisitos internacionales y están cumpliendo las hojas de ruta. Frente a ese argumento, ¿qué se puede decir? Porque el país tampoco se puede quedar diciendo,
pues no explotemos los recursos. Evidentemente tiene que haber balanzas, pesos y contrapesos. Ahora, frente a ese argumento también, ¿qué se dice entonces? No, pero el problema es que el tema de salud pública está en segundo nivel. Voy a tomar un sector que hablaste, el sector del debate anterior, tecnología de información y comunicación. Aquí se está poniendo antenas para tecnología 3G y 4G sin ninguna norma. Hasta la Organización Mundial de la Salud empezó a jalar las orejas, aquí la Contraloría jaló a las orejas a Mintix, diciendo, ojo, no se puede poner al lado de escuelas y todo eso. Es decir, que deja a esas compañías hacer lo que le da la gana, entonces lo está haciendo para tener cubrimiento aquí, lo mismo que las minas para poder explotar esos recursos, que no es un patrimonio de la nación, no estoy de acuerdo con los términos que utilizaban, son patrimonio de cada uno, es decir, que más de la nación. Entonces el tema de salud pública aquí no está tomado en consideración. Pero es solamente el tema de salud pública. Usted mencionaba algo muy interesante, Mario, y es el tema de biodiversidad por kilómetro cuadrado. Es decir, acá hay aguas subterráneas, aquí se están desviando ríos, y ríos, por ejemplo, si hablamos del tema ranchería, en La Guajira, vital para los guayú, una zona desértica en Colombia. El quien conoce la Alta Guajira sabe que hacia allá no hay agua, que lo que llega es ese río y que representa no solamente un tema cultural, sino un recurso hídrico fundamental para una población ancestral que lleva en este territorio muchísimos cientos de años. Y aquí estamos hablando de desviarlo 26 kilómetros para cumplir los beneficios. ¿Sabe qué le están ofreciendo? Y además con la complicidad del Ministerio del Interior, eso es una cosa que se ha denunciado en el Congreso, con la complicidad del Ministerio por el tema de la consulta previa, se le están ofreciendo a esas personas, a cambio de que firmen que sí están de acuerdo con que se desvíe el río, les están ofreciendo unos novillos y unos chivos y unas vacas, y a cambio, digamos, del impacto que eso va a producir por una cosa. Mire, yo he estado hoy en la región, he hablado con la gente de Corpo Guajira. La gente de Corpo Guajira dice que si se desvía ese río, el río desaparece, que no es viable en el largo plazo si se desvía el río, pero además ese río actúa como una barrera natural para que el desierto de La Guajira no se coma la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, aquí estamos hablando de algo más que un impacto que va a generar en unas comunidades, sino el impacto más general del país. Garantiza, y lo han dicho los expertos también, geólogos que han estudiado el caso, que después de que se desvíe 26 kilómetros, a futuro no se desvíe después otros 50, y sencillamente se vaya cambiando el curso de la naturaleza, porque nos conviene que una transnacional o cualquier organización que venga a explotar un recurso natural lo favorezca frente a la comunidad. ¿Es eso válido, Oscar? Pues yo creo que de lo que se trata acá no es de una locomotora, sino que no nos pongan un bulldozer, ¿no es cierto? No se trata de arrasar con todo, se trata justamente de mantener un equilibrio, un aprovechamiento racional en escala humana, ¿no es cierto?, para los recursos, para la riqueza, para el bienestar, porque efectivamente pues estas regalías producen y están orientadas en inversión en salud, en educación, etcétera, pero tiene que estar bajo parámetros de salud humana, de consideraciones ambientales, biológicas, culturales, y no se puede simplemente sobre texto de esas inversiones que se requieren de capital muy importante, de tecnologías muy importante, simplemente que el Estado es que aquí lo que estamos de por medio frente a este tipo de organizaciones privadas es que a veces hay organizaciones privadas más poderosas que los propios estados. Entonces, si los estados no se organizan y las sociedades para tener unos regímenes que efectivamente regulen y vigilen que las regulaciones se cumplan, pues ese capital puede arrasar. Lo está diciendo, es debilidad en el tema. Ya le voy a dar la palabra a Felipe, hagamos una breve pausa, la última de esta noche, y continuamos debatiendo lo que significa estas declaraciones de la Contralora General de Colombia, Sandra Morelli, cuando dice que hay un desastre ambiental, una crisis ambiental enorme en Colombia. No se vayan, ya regresamos. La Drummond, crisis en Santa Marta, crisis en Cartagena, crisis en el Cerrejón. Si uno lo mira en un contexto, y aquí ni siquiera se ha mencionado el tema de los páramos, que es un tema también muy importante donde se ha pronunciado la Contraloría. Ha dicho, ni siquiera ahí estamos teniendo un control sobre algo que Colombia es de los más grandes, sino el más grande en tener páramos a nivel mundial. La mitad de los páramos del mundo están acá, y estamos teniendo también ya un profundo tema ambiental frente a eso. Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? ¿Cómo ve usted el escenario realmente frente a lo que significa una política de desarrollo que el gobierno dice es vital,
es vital el desarrollo económico, pero también donde hay una gran negligencia desde el punto de vista ambiental. Mire, yo creo que el tema es muy complejo y parte de la complejidad del problema tiene que ver con que no hay una política de Estado en esto de minería. Hay un discurso, hay unas normas, hay unas cosas que se están implementando, un discurso que tiene que ver con la locomotora minera, pero no hay una política estatal. Yo creo que aquí nadie sensatamente está proponiendo que no haya minería. Creo que minería debe hacerse, Colombia es un país rico en recursos naturales que deben aprovecharse, pero debe haber un control al aprovechamiento de esos recursos. O sea, que debe ser el Estado el que quien de manera soberana, de manera autónoma, sea el Estado colombiano quien defina, por ejemplo, en dónde se hace minería y en dónde no, o cuánta minería se hace. Porque fíjese lo que está pasando ahora. Colombia está exportando 86 millones de toneladas de carbón. Esa cantidad de carbón no corresponde a las necesidades energéticas del país, ni es que estamos llevando energía al Amazonas, estamos llevando la energía a Chocó, sino que es todo carbón para generar energía en otras partes. Entonces uno sí debería preguntarse si semejante impacto ambiental que eso está generando es justificado con las exiguas regalías y los impuestos que están pagando esas empresas, porque el Estado sí debería decir, bueno, no exporten 86 millones de toneladas de carbón, aquí vamos a sacar solamente tanto carbón porque es lo que corresponde a los intereses de la nación. Tema del mercurio, tema de la explotación de tierra para sacar poco oro, que realmente si uno lo mira en el contexto de lo que se necesita excavar para sacar cantidades de oro es mínimo. Ahora, ¿esto qué significa también dentro del marco de lo que significa este gobierno? Porque este gobierno, cada que sale un tema como este, lo primero que hacen es que prefieren trasladar el ministro para que no enfrente el tema de Cerro Matoso, entonces lo pasamos de minas a Hacienda, o vamos a hacer algún tipo de jugadas porque el tema es complejo. La Contralora en este caso, Sandra Morelli, lo que está diciendo es, mire, no es posible que haya sido tan cuestionado además el tema de Cerro Matoso en cuanto a la extensión, la prórroga del contrato, sino que además no tiene licencia ambiental. Entonces, aquí hay un rifirrafe muy fuerte entre lo que significa dos ministerios, el de Minas y Medio Ambiente, y lo que es un órgano de control como la Contraloría. Pues, y los términos en los que lo plantea la Contralora es bien delicado, porque ella estaba diciendo directamente que de la Presidencia de la República llamaban para decir que no se metieran con ciertos temas para favorecer la inversión. Y yo creo que efectivamente aquí de lo que se trata es de hacer valer la Constitución y la ley otra vez. Es que aquí no se trata de... Vuelvo y digo, menos mal tenemos esta Contralora, porque fácilmente podría ser otro y sencillamente hace oídos sordos y dice, vamos a hacer lo que diga el gobierno. Y la Constitución del 91 tiene una serie de pautas ambientales muy importantes y un encargo muy especial en el que está en deuda la Contraloría, porque antes tenía una misión de control sobre los recursos monetarios, pero ahora específicamente por Constitución se le ordena una protección sobre los recursos ambientales. Yo creo que efectivamente esto no es el caso de Cerro Matoso, sino, como lo decía Mario, un problema de que no ha habido la construcción de una política y una determinación clara para tener unos incentivos para que haya la inversión necesaria que se requiere para aprovechar esos recursos, pero sin depredar al ser humano, ni las culturas, ni el ambiente. Y eso es lo difícil. ¿Cuáles son las conclusiones? Nos quedan 3 minutos para concluir cada uno en un minuto. Esos próximos años vamos a ver quién manda aquí, si Colombia es un estado soberano o como un país africano donde manda las multinacionales que hacen lo que les da la gana, porque no estoy de acuerdo que las multinacionales están protegiendo el medio ambiente. Tomando solamente el caso de una empresa francesa que es Total Elfina, podemos ver los desastres ecológicos que está haciendo en África, deshaciendo presidente. Entonces aquí hay que ver justamente que el gobierno no se está pronunciando en este momento quién está mandando a este país. O dejamos a Drummond y sus colegas mandar y dejar hacer lo que le da la gana porque están buscando costos-beneficios. Y vemos que la reparación de los cielos abiertos no están haciendo. En Canadá es una obligación justamente tapar este hueco y no desviar Bueno, hay otro problema con los gases de chistes, pero eso es otra cosa. Pero en este momento, aquí en Colombia, vemos que menos y menos el gobierno está mandando. ¿Cuáles son sus conclusiones en un minuto? Yo creo que hay una cosa Mario, que dice Philip que es muy importante. Mire, estas empresas están viniendo a hacer aquí a Colombia lo que ya no pueden hacer en Europa, lo que no pueden hacer en Estados Unidos. De hecho, hay un estudio muy interesante en la revista Science de un estudio de impacto ambiental que hacen en los Montes Apalaches. Y ese estudio concluye con una frase lapidar y dice, oiga, no sigan haciendo minería aquí en los Montes Apalaches, más bien aprovechense que hay otros países en los que sí se está permitiendo hacer estas cosas, entonces no contaminemos acá, pero vamos a contaminar a otro lado. Yo creo que la minería, tal y como se está haciendo en Colombia en estos momentos, es
es, primero que todo, un mal negocio para el país porque no está produciendo las regalías y los impuestos que compensan el desastre ambiental que se está haciendo. Plazo, el problema es una visión a corto plazista. A corto plazo es bueno porque genera regalías, permite tener estudiantes, pero a largo plazo el desastre ecológico es como un matrimonio para toda la vida con alguien que tiene los días contados. O sea, es un proyecto de desarrollo basado en algo que se va a acabar en los próximos años. Igual las multinacionales en el momento en que se terminen los recursos se van y el daño ambiental permanece en el país. Si Colombia continúa siendo un país de commodities, es decir, que en 20 años Colombia va a ser la crisis tenaz, es decir, que en este momento está viendo su época de ya están sonando las campanas y no lo está diciendo cualquiera, no lo está diciendo como lo han puesto en el contexto algunos geólogos y algunos estudiosos del tema minero en Colombia, lo está diciendo la Contraloría General. Si no se prenden las alarmas en este momento, el futuro en este marco es desastroso. Conclusiones en un minuto. Pues yo creo que la respuesta debería ser del propio presidente de la República, porque no es la Contralora habla de los ministros, pero quien finalmente orienta y tiene que establecer la posición definitiva es el propio presidente de la República. ¿Usted cree que hay un temonazo en ese sentido? Pues vamos a ver, yo creo que efectivamente la Contraloría por fin está asumiendo en serio el encargo constitucional de velar por los recursos biológicos de la nación. Mario Valencia, gracias por habernos acompañado y por haber aceptado la invitación. Gracias, Hassan. Oscar Ortiz, igual, gracias. Y Filipe Bolón, gracias por haber aceptado la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita mañana aquí en 360 grados para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo con los mejores invitados y todas las posiciones en la mesa. El debate sigue abierto. Hasta una próxima oportunidad. No tenemos la ley de compartir